Bienvenidos a Mirar Matemáticas. El día de hoy vamos a realizar la explicación de las soluciones de un sistema masa-resorte no amortiguado por medio de ecuaciones diferenciales. Entonces lo que tenemos inicialmente nosotros es un resorte de longitud L, al cual se le coloca una masa M, la cual estira este resorte, una distancia, en este caso S. Inmediatamente lo que hacemos nosotros es alar este sistema de su posición de equilibrio y esto nos recorre una distancia X. ¿Qué tenemos en este instante? Tenemos nosotros L más S, la distancia que nos ha corrido inicialmente con respecto a la posición de equilibrio. Tenemos otra distancia que es S más X, la distancia total de elongación del resorte, donde nosotros debemos tener en cuenta que X va a ser igual a 0 con respecto a la posición de equilibrio. El sistema, cuando nosotros tenemos hacia la parte superior su distancia la vamos a considerar negativa, es decir, x menor que 0. Y hacia abajo la vamos a considerar positiva, x mayores que 0. Es decir, los desplazamientos hacia arriba o hacia abajo con respecto a la posición de equilibrio. Teniendo en cuenta eso, entonces acá tenemos nosotros dos fuerzas. Una que es F igual a K por S, que es la fuerza del resorte, y aquí tenemos otra que es P igual a M por G, que es el peso de la masa, donde al estar en equilibrio nos queda que mg menos ks va a ser exactamente igual a 0. Entonces, teniendo en cuenta nuestro sistema, aplicamos la ley de Hooke, que nos dice que fuerza es igual a menos k por x, donde k es la constante del resorte. Con ello entonces tenemos nosotros el desplazamiento total, que en este caso corresponde a x más s. E inmediatamente lo que hacemos nosotros es agregarle el peso, es decir, más m por g. Operando nos queda que menos k por x, aquí nos queda más por menos k por s. Entonces f va a ser igual a menos k por x menos k por s más mg. Pero nosotros debemos tener en cuenta que mg menos ks va a ser igual a 0, que es lo que nos representa aquí. Eso significa que f viene a ser igual a menos k por x finalmente, aplicándose nuestra ley de Hooke. En consecuencia, ¿qué podemos decir nosotros? F es igual a m por a, o masa por aceleración, igual a menos k por x, donde a lo podemos reemplazar como la derivada segunda de x con respecto a t dos veces. M se conserva y aquí menos k por x también se conserva. Eso significa que tenemos nosotros el modelo de una ecuación diferencial para un sistema masa-resorte no amortiguado. Con este modelo entonces lo que nosotros hacemos ahora es dividir toda la expresión por m y nos quedaría que m sobre m nos da 1. Aquí nos da menos k sobre m multiplicado por x. En consecuencia, menos k sobre m por x todo lo igualamos a 0. Por tanto, decimos nosotros que k sobre m es igual a w cuadrado u omega al cuadrado. Y nos queda que la ecuación diferencial es derivada segunda de x con respecto a t dos veces más w cuadrado por x es igual a 0. Ahora, nosotros necesitamos saber por qué k sobre m es igual a w cuadrado. Entonces, veamos. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a menos k por x. Estas dos fuerzas son exactamente iguales. Es decir, que podemos escribir ma es igual a menos k por x. Despejamos a. Con m que está multiplicando, entonces lo pasamos a dividir y nos queda que a es igual a menos k por x sobre m. Entonces, a es igual a menos k por x sobre m. Pero también se sabe que la aceleración centrípeta es igual a menos w al cuadrado por x. Nuevamente podemos igualar estas dos expresiones y nos queda que menos k por x sobre m va a ser igual a menos w al cuadrado por x, donde nosotros multiplicamos por menos 1 y este signo desaparece y este signo desaparece. También podemos observar que la x de aquí y la x de aquí se pueden eliminar. Eso significa que k sobre m va a ser igual a w cuadrado, por eso es. O también lo podemos escribir como w es igual a la raíz cuadrada de k sobre m. Ahora debemos tener en cuenta nuestro movimiento circular uniforme. Eso significa que nosotros tenemos una partícula que se va desplazando por el perímetro de la circunferencia y nos forma
un ángulo correspondiente. Eso indica lo siguiente, que nosotros podemos hablar del periodo. El periodo es igual a 1 sobre frecuencia o frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Esos son conceptos físicos que nosotros ya sabemos. Entonces nosotros nos vamos a ayudar de la ecuación de movimiento uniforme. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. En este caso vamos a hablar de la velocidad lineal, la cual tenemos aquí representada. La velocidad lineal va a ser igual a ¿quién? Distancia. La distancia que nosotros estamos recorriendo es la del perímetro de la circunferencia, 2pi por r, es decir, todo lo que tenemos acá en azul. Sobre el tiempo lo vamos a tener en cuenta como un periodo, porque lo estamos haciendo sobre una circunferencia. Ahora, también tenemos otro tipo de velocidad que se llama la velocidad angular, que va a ser determinada por el ángulo barrido con respecto al periodo. En este caso, el ángulo barrido corresponde aquí a teta. Pero si ese ángulo lo hacemos a toda la circunferencia, indica que tenemos un ángulo de 360 grados sobre periodo. Pero escrito en radianes corresponde a 2pi sobre periodo. Eso significa que tenemos velocidad angular igual a 2pi sobre periodo, velocidad lineal igual a 2pi por r sobre periodo, las cuales podemos relacionar de la siguiente forma. Observemos aquí que 2pi sobre periodo es exactamente la velocidad angular. Entonces podemos escribir que velocidad lineal es exactamente igual a velocidad angular por el radio. Ahora hablemos del movimiento armónico simple. Como pudimos observar, aquí se nos está desplazando la partícula en el perímetro de la circunferencia y nos está reflejando una imagen sobre el eje horizontal en este caso. Ese reflejo es el que nosotros conocemos como el movimiento armónico simple. Entonces veamos acá qué está sucediendo. Cuando nosotros tenemos una imagen congelada de ese movimiento, aquí tenemos un radio, nuestra partícula, el reflejo de la partícula, el ángulo que nos ha formado y una distancia x. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo. En consecuencia, utilizamos la función coseno. El coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Cambiamos, el cateto adyacente corresponde a x. La hipotenusa corresponde al radio. Ahora, el radio que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y nos queda como r coseno de teta igual a x. Ahora, si nosotros hacemos el radio igual a a, es decir, este radio empezando aquí va a ser exactamente igual a x e igual a a, lo vamos a llamar a de amplitud. Entonces podemos reemplazar aquí a por coseno de teta va a ser igual a x. Pero también recordemos nosotros que W es igual a teta sobre periodo, donde T que está dividiendo lo paso a multiplicar y me queda que T por W va a ser igual a teta. Donde nos queda reemplazando aquí teta va a ser A por coseno de WT va a ser igual a X. Donde X igual a coseno de WT, recordando que esta T es periodo, corresponde a algo que se llama la elongación. Ya que hemos encontrado nosotros la ecuación de la elongación de un movimiento armónico simple. Ahora, si nosotros derivamos x', vamos a encontrar la velocidad. Eso significa que nos queda A es una constante. Derivada del coseno nos queda menos seno de W por T. Por la derivada interna de WT que viene a ser W. Entonces nos queda que menos A por W por el seno de WT corresponde a la velocidad de un movimiento armónico simple. Ahora realizamos nosotros la segunda derivada. Entonces nos queda que la segunda derivada corresponde a la aceleración. Eso indica que tenemos menos A por W, por la derivada del seno que es coseno de WT, por la derivada interna que es W. Por eso aparece aquí W cuadrado, porque W por W nos daría W cuadrado, indicando que la aceleración es igual a menos A por W cuadrado por el coseno de WT de un movimiento armónico simple. Ahora, con ayuda de toda esta información, vamos a tener en cuenta una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes A y B, que nosotros escribimos acá.
como a por x' más b por x igual a 0, donde este x' representa la velocidad y este x representa la elongación, indicando que si yo tengo bx positivo lo paso al otro lado negativo y me quedaría a por x' igual a menos b por x. Entonces, a que está multiplicando lo paso a dividir y me queda que x' va a ser igual a menos b sobre a constantes multiplicado por x, donde menos b sobre a lo puedo reemplazar por una k que en realidad es una constante y me quedaría que x' es igual a k por x, donde esta que tenemos acá es una ecuación diferencial de primer orden con coeficientes constantes, donde nosotros sabemos que la solución de este tipo de ecuaciones diferenciales es de la forma x igual a e a la mt. Con ello, entonces, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Qué significa esto? A, b y c son constantes. La derivada segunda de x con respecto a t dos veces es la aceleración. Dx de t viene a ser la velocidad y x corresponde a la elongación de un movimiento armónico simple. Eso significa que nosotros los podemos escribir como ax segunda más bx' más cx igual a 0, donde x es igual a e a la mt, solución que nosotros tenemos para una ecuación lineal de primer orden. ¿Qué hacemos? Derivamos, entonces nos queda e a la mt es exactamente lo mismo por la derivada interna de mt, que es m. Entonces nos queda que la primera derivada es m por e a la mt. Derivamos por segunda vez, entonces es esta misma multiplicado por la derivada interna de m, entonces nos queda m por m, m al cuadrado. Lo que hacemos inmediatamente es reemplazar x segunda, aquí, x' acá, y x, que corresponde a esta expresión. Ahora observamos nosotros que tenemos un factor común. En este caso el factor común es e elevado a la mt. Factorizamos, entonces nos queda e a la mt por am cuadrado más bm más c y todo esto igualado a 0. Entonces lo que hacemos ahora es e a la mt, que está multiplicando, pasa a dividir y nos da que am cuadrado más bm más c igual a 0. Corresponde a una ecuación auxiliar que nos sirve a nosotros para solucionar una ecuación diferencial de segundo orden, en este caso una homogénea porque se encuentra igualada a 0. ¿Cómo solucionamos esa ecuación diferencial? Entonces nosotros vamos a ayudar de la fórmula cuadrática. M es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces utilizamos el discriminante, en este caso la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. Y decimos lo siguiente. Si tenemos como resultado una raíz positiva, eso significa que nosotros vamos a encontrar dos soluciones reales diferentes. Es decir, que vamos a tener un M1 y un M2 distintos como resultados. En consecuencia, nos queda que la solución para esta ecuación diferencial va a ser x igual a C1 por e elevado a la M1t más C2 por e elevado a la M2t. M1 y M2 soluciones de la ecuación diferencial. Ahora, si la raíz es igual a 0, vamos a tener dos resultados reales e iguales. Eso significa que M1 va a ser igual a M2. En consecuencia, las soluciones van a ser de la forma x igual a C1 por e a la M1t más C2 por t por e a la M2t. Si la raíz es negativa, el resultado de esta es negativo, nos van a quedar dos resultados complejos. Eso significa que nos queda que m va a ser igual a alfa más o menos beta i, indicando que vamos a tener una solución de este tipo, donde alfa se toma con el signo positivo o negativo que nos dé en el resultado correspondiente, mientras que beta sí se toma siempre positivo. Entonces nos queda x es igual a e a la alfa t por c1 coseno de beta t más c2 por seno de beta t. Ahora hacemos lo siguiente, beta igual a w y nos queda que la solución correspondiente es x igual a e a la alfa t por c1 coseno de wt más c2 seno de wt, donde
Esta primera solución se conoce como una solución para un sistema masa-resorte sobreamortiguado. Esta es una solución para un sistema amortiguado y esta es una solución para un sistema subamortiguado. Recordemos nosotros entonces que la derivada segunda de x con respecto a t dos veces más w cuadrado por x igual a 0 representa la ecuación diferencial de un sistema masa-resorte no amortiguado. Supongamos ahora nosotros que tenemos la derivada segunda de x con respecto a t dos veces más 16x igual a 0, con x de 0 igual a 10 y con x' de 0 igual a 0, condiciones iniciales. En consecuencia, nosotros podemos escribir que la derivada segunda de x con respecto a t dos veces es x segunda más 16x igual a 0. Para solucionar esta ecuación diferencial vamos a aplicar la transformada de Laplace. Entonces nos queda la transformada de la derivada segunda más 16 por la transformada de x va a ser igual a la transformada de 0. En consecuencia podemos decir que s cuadrado por x de s menos s por x de 0 menos x' de 0 más 16 por x de s es igual a 0, donde x de 0 y x' de 0 la podemos reemplazar por 10 y 0 respectivamente. En consecuencia, lo que tenemos ahora nosotros es s cuadrado de x de s menos 10s más 16x de s es igual a 0. Y x de s es un factor común. Eso significa que nos queda x de s por s cuadrado más 16 va a ser igual a 10s, porque 10s está negativo, pasó al otro lado positivo. Ahora, s cuadrado más 16 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que x de s va a ser igual a 10s sobre s cuadrado más 16. Aplicando la transformada inversa al lado y lado de la igualdad nos queda que la transformada inversa de x va a ser igual a 10, que es una constante, puede salir de la transformada inversa de s sobre s cuadrado más 16. Eso significa que nos queda la transformada inversa de x de s es x de t, 10 que es una constante, multiplicado por esta que tenemos aquí es la transformada del coseno de 4t, indicando que x de t igual a 10 por coseno de 4t es la solución de mi ecuación diferencial. Con ello, entonces debemos tener en cuenta aquí que w va a ser igual a 4, según nuestra solución, pero también sabemos nosotros que w es igual a 2pi sobre periodo. En este caso, entonces, el periodo va a ser igual a 2pi sobre w, haciendo aquí los cambios. En consecuencia nos queda que esto es igual a 2pi sobre w que vale 4. Simplificando nos queda que pi sobre 2 es igual a ¿quién? Al periodo. Con ello entonces, ¿qué podemos hacer? En nuestro plano tenemos una amplitud de 10 hacia arriba, hacia abajo, 10 negativo, y el periodo es pi medios, entonces pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Eso significa que cada pi medios nosotros vamos a dibujar un coseno completo de amplitud 10. Aquí va 1, aquí van 2, aquí van 3 y aquí van 4. Y aquí tenemos representado nosotros la gráfica de esta ecuación diferencial. Esto es Miller Matemáticas, estudia porque la matemática no se aprende viendo, se aprende haciendo. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. ¡Chao!